Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. ¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Espero se encuentren bien y tengan la oportunidad de analizar conmigo este pasaje que nos deja una gran lección para nuestra vida. Quiero hablarle acerca de la autoridad de Cristo sobre la naturaleza. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. La Biblia dice que cuando Cristo terminó de ministrar a una multitud, los discípulos lo tomaron, le subieron a la barca y cruzaron el mar. Justo cuando estaban en medio del mar, se levantó una tormenta, una tempestad muy grande, mientras Cristo iba dormido en la popa. Así que parecía que las olas eran inmensas y anegaban la barca. Parecía que esa tormenta iba a destrozarlos por completo. Así que entonces decidieron decirle a Cristo que se levantara, y justo cuando Cristo despierta y se levanta, ordena al mar y al viento que callen, que enmudezcan, y desaparece la tormenta. Los discípulos se sorprendieron. Cuando llegaron a la otra orilla, ellos se decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permítanme compartir con ustedes esta reflexión tan interesante. Primero, Cristo tenía propósitos muy definidos. El primer propósito era demostrar quién era Él. El segundo propósito era fortalecer la fe de los discípulos. Y el tercer propósito, darnos a nosotros una lección. En este pasaje lo primero que descubrimos es que Jesucristo demuestra su humanidad. Enseguida, Jesucristo demuestra tener paz en la tormenta. En tercer lugar, Jesucristo demuestra su interés por los discípulos. Y en cuarto lugar, Jesucristo demuestra su autoridad sobre la naturaleza. Permítame entonces estos cuatro aspectos explicarlos de una manera puntual para ustedes. Primero, Cristo va dormido en la popa. Esto demuestra su humanidad. Cristo había ministrado a una multitud, había sanado todo tipo de enfermos, había echado fuera demonios, había liberado a gente que había sido cautiva y presa por muchos años por espíritus inmundos. Así que Cristo, claro que se cansó, un desgaste físico importante, estaba agotado completamente. Cuando vemos a Cristo dormir en la popa, en la barca donde cruzaban el mar con los discípulos, Cristo está demostrando su humanidad, sus limitaciones propias como un ser humano, un hombre como usted y como yo, porque no debemos olvidar que Él se humanó y tomó forma de hombre, y estando en esa condición de hombre, desarrolló su ministerio terrenal gloriosamente, porque nunca Cristo conoció el fracaso, pero está demostrando su humanidad. Cristo iba dormido en la popa. Luego se levanta una tempestad tan grande, las olas tan inmensas, el viento contrario. Parecía un huracán fuerte que estaba golpeando la vida de todos y poniendo en peligro la embarcación. Cristo está dormido. Lo segundo es que Cristo demuestra tener paz en medio de la tormenta. Esto quiere decir que nada sorprende a nuestro bendito Maestro, que ningún problema, que ninguna necesidad, por fuerte que sea, lo va a inquietar o lo va a sorprender. Cristo demuestra tener paz en medio de la tormenta, porque no hay tormenta más grande que Dios no pueda resolver. Dios tiene capacidad para resolver tormentas pequeñas y tormentas grandes, problemas pequeños y problemas grandes o difíciles. Así que los discípulos hablaron entre sí y tomaron la decisión de despertar a Cristo. Lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces ahora Cristo demuestra su interés por los discípulos,
porque Cristo les da una respuesta inmediata y contundente. Los discípulos experimentados, porque sabían cruzar ese mar y eran hombres que conocían de tormentas y habían muchas veces cruzado. Sin embargo, en esta ocasión la dificultad era mayor. La dificultad era más grande y más difícil. Así que deciden despertar a Cristo y Cristo les dice: ¿qué pasa con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué están amedrentados? Y entonces Cristo le dice al viento y al mar: calla, enmudece, y cesó la tempestad. Cristo está demostrando ahora el interés por los discípulos. Tal vez tú, amigo, usted, amiga, tal vez ustedes que están pensando en esto y comparando su vida, se encuentren en una tormenta muy difícil. A veces hay tormentas en el matrimonio, problemas serios en la familia, crisis en la economía, angustia a causa de una enfermedad, el dolor intenso que parte el corazón. No sé cuál sea la situación por la que tú estás atravesando o la tormenta que viene a golpear tu vida, pero tienes que saber que Cristo va contigo en tu barca y tiene interés en resolver tus problemas y tus necesidades. Nuestro Dios es un Dios atento, que presta su oído para escuchar nuestro clamor. Cuando los discípulos levantan a Cristo y le dicen: no tienes cuidado que perecemos, Cristo se despierta y les dice: hombres, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Y entonces en ese momento Cristo da una palabra de autoridad. Le dice al viento: calla, al mar enmudece, y cesó la tempestad. Aquella tormenta tan furiosa, aquel peligro tan intenso, aquel huracán que parecía que podía despedazar la barca, se desvaneció ante el poder de la autoridad de Cristo, ante esa palabra de autoridad que Cristo dice, porque Cristo, con el aliento de su boca, controla cualquier problema y con el poder de su palabra las cosas cambian. Aquí Cristo está demostrando su interés por los discípulos y es el mismo interés que Dios tiene por ti en el día de hoy. Hoy te sientes desesperado, te sientes afligido. Usted se siente hundirse en un problema que no encuentra la solución. Cristo tiene autoridad y poder para resolver cualquier problema. A veces nos sentimos frágiles, nos sentimos muy limitados. A veces nos sentimos desesperados y no sabemos qué hacer. Lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios, es pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo, para que nosotros podamos recibir esa respuesta contundente que Dios puede hacer. Dios sí puede cambiar todas las cosas, Dios sí puede controlar la tormenta y desaparecerla. Dios tiene cuidado de usted y de su familia. A Dios le interesa su vida, su salud, sus finanzas. A Dios le interesa sus planes y sus proyectos. Usted tiene que entender que todos en este mundo, tarde que temprano, atravesaremos por tempestades. Vendrán momentos difíciles en la vida. No siempre es bonanza, pero justo cuando está el problema y la necesidad, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En cuarto lugar, Cristo demuestra su autoridad sobre la naturaleza. Cristo da una palabra de autoridad y de poder. Le ordena al viento que se calle. Le ordena al mar que enmudezca. Toma control absoluto de toda la naturaleza y hubo paz y tranquilidad. Y entonces los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es que Dios tiene derechos de propiedad sobre todo lo que Él ha creado. Es que Dios tiene derecho y autoridad sobre la vida de cada ser humano. Me encanta lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y verso 39. Porque yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo tengo la capacidad de dar vida o dar muerte. Yo hiero y yo sano y no hay quien me resista. Así que nosotros tenemos un refugio divino. Tenemos una respuesta inmediata y contundente.
Tenemos un Dios lleno de misericordia y de bondad. Un Dios que tiene consideraciones especiales para quienes le buscamos de verdad y clamamos a Él en medio de la angustia y del dolor. Usted no tiene por qué dejarse hundir. Usted no tiene por qué dejarse acabar y sentirse destruido. Usted tiene un Dios que le ama, un Dios que creó todas las cosas que existen y un Dios que es capaz de resolver todos sus problemas y todas sus necesidades. Hoy como nunca, el mundo se estremece, la inseguridad crece, el temor avanza. Hoy como nunca, la gente está inquieta y preocupada, pero Dios es el mismo. Él tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas que existen. Así que entonces, en este pasaje de Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, podemos disfrutar lo que Cristo es y lo que es capaz de hacer. Primero, Cristo demostró su humanidad al dormirse en la popa porque estaba agotado después de haber ejercido su poder y autoridad para sanar muchos enfermos y ministrar a una multitud. Después, Jesucristo demuestra tener paz en medio de la tormenta porque ningún problema rebasa su grandeza y ninguna dificultad es complicada para el Señor. Tercero, Cristo demuestra su interés por los discípulos al darles una respuesta inmediata y contundente. Y número 4, Cristo demuestra autoridad sobre la misma naturaleza. Le dijo al viento, cállate, y al mar enmudece, y cesó la tempestad. Porque nadie está por encima de la autoridad de Cristo. Porque nadie es más grande que nuestro eterno Salvador. Así que hoy usted clame a Dios. En el nombre de Jesucristo, pida a Dios respuesta, solución. Pida a Dios que le ayude y el Señor tendrá de usted misericordia y estoy seguro que le va a escuchar con atención y va a proveer para su necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Soy el pastor Abel Flores y le agradezco que usted siempre con mucha atención escuche la expresión de la palabra de Dios. Le invito para que se suscriba a mi canal de YouTube. Estaré compartiendo palabra de Dios, mensajes y enseñanzas que seguro van a multiplicar su fe y van a fortalecer su vida espiritual. También dele like a mi página, se lo agradezco y continuaremos semana a semana llevando a cabo una reflexión bíblica, una enseñanza para ayudarle a caminar en el camino del Señor y triunfar sobre toda prueba y adversidad. Que Dios los bendiga. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.